Bueno, hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube que se llama Emergencias y Cuidado Crítico. Vamos a empezar hoy el ciclo crítico. Vamos a estudiar principalmente las guías de la ASPEN, ¿vale? Que es la Sociedad Americana para la Nutrición Enteral y Parenteral, que salió publicado en 2016 con una actualización, que es una actualización de las guías del 2009, donde incluyen pacientes mayores a 18 años que han estado hospitalizados en UCI al menos 48 horas. Los artículos con los cuales se basan tienen el final de búsqueda hasta el 31 de diciembre del 2013. Básicamente los artículos de revisión son de esa fecha hacia atrás. Eh, la evidencia que muestran las guías ASPEN es según esta estadificación de Gray. Esta estadificación fue publicada en el British Medical Journal en 2004, ¿vale? Y básicamente este grade como lo clasifican las diferentes evidencias bibliográficas es según la confianza que le brindan al evaluador dicha evidencia. Entonces, por ejemplo, tiene una evidencia alta, quiere decir que es poco probable que mayores evidencias vayan a cambiar la confianza que tienen hasta ahora con el artículo evaluado. Con una evidencia moderada, que quiere decir que mayores evidencias podrían cambiar la confianza sobre ese artículo en estudio. Una baja evidencia significa que mayores evidencias muy probablemente cambiarían la confianza eh, sobre lo mostrado en el artículo mencionado. Y una confianza muy baja quiere decir que cualquier estimación. Esos son los rubros que vamos a desarrollar a lo largo de Nutric mayor a 5, un NRS mayor a 3 se consideran pacientes con riesgos nutricionales elevados. Estos riesgos, de alguna forma, van a determinar mayor riesgo de mortalidad y mayores días de ventilación mecánica invasiva. De ahí la importancia de conocerlos y de actuar rápido ante la presencia de un paciente con ¿Qué otros marcadores se debe tener en cuenta para evaluar la condición nutricional? Las comorbilidades pues están inherentes en los puntajes mencionados, ¿cierto? También es importante saber la presencia de enfermedades del tracto gastrointestinal. Síndromes de intestinos cortos contraindican el uso de nutrición parenteral y el riesgo de aspiración. El riesgo de broncoaspiración es muy frecuente. Pacientes que tienen nutrición enteral tienen un alto riesgo de que esa nutrición, en lugar de estar en las vías digestivas, pase a las vías aéreas. Y existen ciertos factores de riesgo que los vamos a nombrar más adelante para determinar ese riesgo. Por otro lado, existen otros marcadores, como lo es la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, que en un paciente de consulta externa pueden funcionar muy bien para evaluar una condición nutricional, pero en un paciente de UCI cambia el contexto y estas pruebas no son confiables ya que funcionan como reactantes de fase aguda. Pueden elevarse dando valores de falsos positivos. Por último, que son las interleuquinas 1, la PCR, el factor de necrosis tumoral alfa, son de alguna forma parámetros, y la calcitonina, por supuesto, pueden ser parámetros que aún están siendo investigados como marcadores nutricionales. ¿Cuál es el mejor método para evaluar la energía requerida por un paciente? Entonces, hay dos formas para evaluar. Uno, de una forma objetiva, como lo es el uso de una calorimetría. Entonces, la calorimetría
básicamente es la medición de la cantidad de calor generada por un cuerpo, ¿vale? Que esto pues se puede calcular mediante diferentes ecuaciones, ¿vale? Mediante diferentes ecuaciones y diferentes equipos especializados en un paciente crítico. No todas las unidades de cuidados intensivos poseemos estos aparatos. Por lo tanto, nos vamos con otra situación que es el cálculo al ojo, que es el cálculo estimado, que son los requerimientos de 25 a 30 kilocalorías por kilo día. Entonces, utilizar según este estudio que se hizo, que es el TICACOS, ¿vale? Publicado en Intensive Care Medicine en 2011, con una muestra de 130 pacientes que demostró que utilizar calorimetría y utilizar la fórmula de 25 a 30 kilocalorías por kilo día es exactamente igual. Miren que los valores pueden llegar a ser incluso similares con una P que no es significativa entre los dos, una P mucho mayor a 0.05. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la calorimetría no se tienen en cuenta otro tipo de pérdidas, por ejemplo, las pérdidas por los tubos, las pérdidas por los tubos de tórax, por los tubos orotraqueales, por el ejercicio, por la ventilación mecánica invasiva o por las terapias dialíticas. ¿Debemos realizar el aporte proteico? Definitivamente sí. Como veremos un poquito más adelante, el aporte proteico incluso mejora mortalidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos son alimentos, porque el aporte proteico es el equivalente a los alimentos constructores de las personas que toleran la vía oral, ¿vale? Implicados en estos procesos, ¿vale? Anabólicos, celulares, importantes en la construcción, la reconstrucción, cicatrización e inmunidad, incluso la formación de masa muscular. La dosis debería ser de 1 a 2 por kilo, pero en pacientes sépticos se está revaluando un poquito eso, solo hablaremos en otra presentación, ¿vale? Donde la ingesta al principio de proteínas debe ser un poco menor para limitar la autofagia de los organelos, que sería deleteria entre más aportes presentes. Inicio enteral, entonces. ¿Cuál es el beneficio de la nutrición enteral temprana versus tardía? ¿Vale? Entonces, el inicio de la nutrición temprana, ¿verdad? El inicio de la nutrición enteral temprana tiene muchos beneficios, ¿no? Lo que va a hacer es mejorar la barrera intestinal, mejora las uniones celulares intestinales, va a mejorar el flujo sanguíneo intestinal, va a generar factores tróficos intestinales como bombecina, colecistoquinina, sales biliares, inmunoglobulinas A, células B, las células plasmáticas, las potencia, en fin, que lo que va a hacer la nutrición enteral temprana es modular una reacción inflamatoria sistémica. Incluso se ha visto que disminuye las diferentes bases. Por este lado, en esta gráfica de Forest Plot, vemos que hay una disminución en la mortalidad. Miren que es un rango bastante bueno, pues podemos ver que de 0.49 hasta 1 logra topar la línea de la mitad. Podemos decir que hay una tendencia en mejorar la mortalidad, ¿cierto? Y una P que logra ser rasante, ¿no? Logra ser rasante a 0.05. Digamos que si uno analiza la gráfica, no es significativa. Hay una tendencia a que mejore la mortalidad.
¿vale? Por el análisis encontrado aquí y por el análisis encontrado en la P, ¿vale? Sin embargo, en el estudio propio, en el texto propio de las guías de la Aspen aparece este valor. De aquí donde la toman como un valor, sí. El riesgo de infecciones. Entonces, ¿qué vemos frente al riesgo de infecciones? Hay menos infecciones si usted empieza nutrición enteral de forma temprana, con un rango que es bastante bueno, ¿cierto? Con una P que es también significativa, ¿vale? En este metaanálisis que aquí les... ¿Existen diferencias entre usar nutrición enteral o nutrición parenteral? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque pasa que es mejor en estos casos utilizar nutrición enteral. Tenemos aquí dos estudios, ¿cierto? De los cuales pues vemos una muestra de 618 pacientes, donde existe favorabilidad hacia la nutrición enteral frente a la nutrición parenteral con una P súper significativa. Miren que el diamante que se forma al final de la gráfica está bastante separado del 1, ¿cierto? Del tallo del arbolito este de la gráfica de Forest Plot. Así que la nutrición enteral lo que hace es disminuir la incidencia de infecciones respecto a la nutrición parenteral. Ese es como el mensaje principal ahorita que nosotros tenemos. Incluso en nuestro plan obligatorio de salud, la nutrición enteral es no pos y la nutrición parenteral es del plan obligatorio de salud, y algunos colegas prefieren el uso de la nutrición parenteral para evitar costos a las unidades de cuidados intensivos, y obviamente es una situación bastante deletérea, ¿vale? La presencia de tránsito intestinal es necesaria previa al inicio de la nutrición enteral. Hay que evaluar a todos los pacientes, ¿no? Hay que evaluar a todos los pacientes y evaluar pues si presentan peristalsis o no, ya que el 30 hasta un 70% de los pacientes que están dentro de la UCI presentan algún grado de disfunción gastrointestinal, ¿cierto? Sin embargo, la ausencia de tránsito intestinal no contraindica, ojo, no contraindica, ¿vale? El inicio de nutrición enteral, ¿vale? Por lo tanto, en UCI, ya que de alguna forma en UCI vemos que los pacientes presentan atrofia, presentan disrupción de la barrera de la mucosa, eh, la alteración de la contractilidad, ¿vale? No evalúa estas dos condiciones de aquí. Pero lo que sí es claro es que los ruidos intestinales pueden llegar a disminuir la mortalidad hasta en un 11% versus los pacientes que no tienen movilidad alguna intestinal en un 36%. Entonces, recordemos que la contractilidad, la peristalsis, no te va a evaluar la integridad de mucosas, tampoco te va a evaluar la disfunción de barrera o la capacidad de absorción, ¿cierto? Por eso no es necesario evaluar el tránsito, mejor dicho, no, el tránsito intestinal no te contraindica. ¿Cuál es el goteo de nutrición ideal recomendable? Los goteos bajos de nutrición se debe dar en pacientes con riesgo de broncoaspiración, que en un momentico los vamos a comentar, y aquellos que presentan intolerancia gástrica a la nutrición, ¿cierto? ¿En dónde se debe iniciar? ¿En el estómago o en el intestino?
Por la condición clínica de los pacientes, por la premura, por la facilidad, por la rapidez, es mejor utilizar el estómago, ¿vale? El doctor Davis en el Enteric Trial, que es este de aquí, ¿cierto? Demostró que no había ningún cambio ni en la mortalidad, ni en la presencia de neumonía o en la entrega de nutrientes entre los pacientes que tenían nutrición enteral o nutrición en intestino directamente, o sea, con la colocación ayunal. Miren que en el estudio evaluaron lo que es neumonía asociada al ventilador, la presencia de vómito, la presencia de aspiración, distensión abdominal, diarrea. Y las frecuencias tanto en la nutrición nasogástrica como en la nutrición gástrica como la nutrición nasoyeyunal son exactamente. Entonces, en este caso, ¿qué se debe iniciar? Entonces, en este caso, lo que nosotros deberíamos iniciar es una nutrición enteral. Pero la nutrición parenteral debemos empezarla en pacientes que tienen, la nutrición parenteral, la nutrición con sonda nasoyeyunal deberíamos empezarla en pacientes con riesgo alto de aspiración para reducir el riesgo de neumonía que tiene el paciente. ¿Por qué se necesita la nutrición enteral? Pues para disminuir lo que es mortal. ¿Por qué se debe empezar la nutrición enteral? Por sonda nasogástrica, pues por el factor tiempo y porque tanto la mortalidad como los días de estancia hospitalaria son iguales a la nutrición con una sonda nasogástrica. Otra pregunta, ¿es seguro utilizar la nutrición enteral en pacientes con inestabilidad hemodinámica? La recomendación es estabilice el paciente y una vez estabilice el paciente, arranque con nutrición enteral, ¿vale? Pero existen ciertas controversias respecto a lo mismo, porque se ha visto que en pacientes con vasopresores bajos la mortalidad mejora. Se reduce la mortalidad en este tipo de pacientes. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado de alguna forma que pacientes con dosis bajas de vasopresores, ¿vale? Y empiezan nutrición enteral, tienen una mortalidad de 22.5%, mientras que personas que no presentan este tipo de vasopresores tienen una mortalidad del 28.3% significativa. Salió en este estudio de aquí, ¿vale? Y en este tipo de pacientes, el inicio de una terapia con vasopresores a dosis bajas temprana, ¿cierto? Presenta de alguna forma una mortalidad menor que en las etapas de inicio de nutrición enteral tardía, con una P significativa, ¿vale? La mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Mientras que la mortalidad hospitalaria sí, también mejoró, ¿no? Mejoró la mortalidad hospitalaria, pero el número de pacientes con neumonía asociadas a ventilador, los pacientes que están, el número de días en cuidados intensivos y los días libres de ventilador, no ha habido ningún cambio. Y esa es una curva de Kaplan-Meier, donde vemos que empezar una nutrición temprana con dosis bajas y estables de vasopresores, la mortalidad es menor que darlo de una forma. Respecto a la dosificación de la nutrición, ¿qué paciente no requiere nutrición enteral la primera semana? Son pacientes que presentan un bajo riesgo nutricional por los scores que ya los revisamos, ¿cierto? Y este tipo de pacientes se les debe empezar a ofrecer la vía oral y estar evaluando de forma periódica
su condición nutricional. Dado el caso de que esa condición cambie, ya el contexto del paciente también lo hace, ¿vale? Y en ese tipo de pacientes, cuando ya entre en un riesgo nutricional elevado, pues ya se debería iniciar, ¿cierto? De forma temprana la nutrición. ¿En qué población de UCI se beneficia de la nutrición enteral trófica? Entonces, la nutrición enteral trófica es una nutrición que sirve, ¿cierto?, para mejorar, como su nombre lo dice, el trofismo intestinal, ¿vale? ¿Logrando qué? Logrando una mejor unión entre células intestinales, evitando que haya una salida o un aumento en la permeabilidad de la barrera intestinal, ¿cierto? Y mejorando la circulación enteral. Este trofismo se ve con un aporte de 500 kilocalorías al día, que es una dosis bastante bajita, ¿no? Que esto equivale a 7 kilocalorías por kilo al día. Pues muchísimo mejor que las que mencionamos previamente, que eran de 30 kilocalorías por kilo día, ¿cierto? Este tipo de pacientes se benefician los pacientes con SDRA que voy a manejar durante más de 3 días de forma intubada, ¿no? A quienes yo voy a tener intubado un paciente durante más de 3 días. La ventaja de este tipo de nutrición es que mejora, ¿cierto?, la estancia en UCI. Hay menor estancias en UCI, menor mortalidad y mejoran también los tiempos con el ventilador. ¿Qué tipo de pacientes se benefician de la nutrición enteral completa la primera semana? Entonces, los pacientes a quien se les debería iniciar manejo con nutrición enteral la primera semana son aquellos que tienen un riesgo nutricional elevado, ¿vale? Ya que este tipo de pacientes presenta un mayor riesgo de infecciones nosocomiales y exacerbación de sus comorbilidades. La idea con estos pacientes es lograr el 80% de los requerimientos basales que ellos necesitan. Y una vez lograda ese valor, lo que nosotros vamos a la mortalidad. ¿La dosis de proteínas influye en el resultado clínico? Definitivamente sí. Lo habíamos hablado en unas diapositivas anteriores. Un aporte de 1 a 2 gramos por kilo día es la condición, o bueno, es la dosis basal de proteínas que necesita un paciente. ¿Cierto? Este aporte es mucho mayor en estados hipercatabólicos, como lo es los traumas, la quemadura, ¿cierto? Y se ha visto que a pesar de que tiene un nivel de confianza muy bajo, en esta carta al editor, el autor habla que 1.3 gramos por kilo puede reducir la mortalidad en un 50%, mientras que 0.3 gramos por kilo, esa mortalidad no se altera, ¿no? Aparentemente la mortalidad se correlaciona con la cantidad suministradas. En este estudio, ¿cierto? En este estudio que salió en Clinical Nutrition en 2012, dividen 3 grupos importantes. Un primer grupo donde lo someten a un aporte de proteínas de 0.79 gramos por kilo con una mortalidad elevada. El grupo 2 con un aporte de proteínas un poquito más alto y el grupo 3 con un aporte de proteínas muchísimo más alto con una mortalidad del 16%. Entonces, ¿qué vemos? Lo que vemos es que los pacientes con un bajo aporte de proteínas en esa curva de Kaplan-Meier presentan una supervivencia muchísimo menor que los pacientes que tienen un aporte de proteínas a la nutrición enteral.
¿Cómo se monitoriza la tolerancia a la nutrición enteral? Entonces, la monitorización se debe hacer de forma diaria. Debemos evaluar lo que es la peristalsis. ¿Sí? La peristalsis, ver la tolerancia pues, a la nutrición enteral mediante el registro de evacuaciones, la presencia de flatos, vómito, distensión, dolor abdominal, ¿cierto? La presencia de diarrea y lo que se ha generalizado en muchas unidades de cuidado intensivo es el uso del residuo gástrico. Prácticamente lo que deberíamos nosotros hacer es un checklist, ¿cierto? De las acciones que debemos hacer para determinar si hay una adecuada tolerancia a la nutrición enteral más allá de un residuo gástrico. Si en este orden de ideas es la cuantificación del residuo gástrico, es rutinaria cuando un paciente presenta nutrición enteral, no. De forma clásica, en la unidad de cuidados intensivos se ha visto que un residuo mayor a 500 cc al día, suspenden la nutrición enteral. Pero se ha visto que este tipo de residuos, ¿cierto?, no se correlaciona con la presencia de broncoaspiración, por lo tanto, no es necesario suspender, sino evaluar otros parámetros que a ti te hagan creer que existe una nutrición enteral. A propósito de la aspiración, ¿qué factores de riesgo existen para generar broncoaspiración? Entonces, son pacientes con incapacidad del manejo de la vía aérea, trastornos de la deglución, ¿cierto? Pacientes mayores de 70 años, con estados neurológicos bastante alterados, con pobre cuidado oral, múltiples pacientes al cuidado de un escaso personal de enfermería, donde la relación enfermera-paciente está bastante comprometida, ¿cierto? Pacientes que están en prono, que presentan reflujo gastroesofágico y que están sometidos a transporte. Ojo con algo aquí importante, es esto, ¿no? La cantidad de personal al cual estamos nosotros diligenciando, ¿cierto?, al cuidado de los pacientes. Hay que tener mucho cuidado con eso y tratar de asignar la menor cantidad de personal la mayor cantidad de personal, mejor dicho, a un grupo más reducido de estudios han mostrado que ha habido una mejoría, ¿cierto?, en una disminución en la broncoaspiración al utilizar nutrición nasoyeyunal. Por otro lado está el uso de los prokinéticos. Si bien la metoclopramida y la eritromicina, ¿cierto?, pueden mejorar de alguna forma el residuo gástrico, como lo vemos en esta gráfica también de Forest Plot, que es bastante también contundente con una P significativa, ¿cierto? No mejoran mortalidad. Entonces podrían ser utilizados para disminuir esos residuos que de pronto no se a diario. ¿Cómo manejar los pacientes con riesgo de aspiración? Hay que mantener la cabecita elevada. La cabecera elevada tiene la ventaja de que disminuye la neumonía por aspiración de un 23 a un 5%, 45 grados en pacientes no neurológicos y 30 grados en pacientes neurológicos, además del lavado con clorhexidina en la boquita, ¿vale? Para limitar la presencia incluso de traslocación bacteriana hacia la vía aérea, que es estéril, y no se debe utilizar marcadores como el azul de metileno que marcaban antes en la comida para ver si el paciente presentaba bronquitis. ¿La presencia de diarrea debe limitar la nutrición enteral? Definitivamente no. Si una persona tiene diarrea, no le eche la culpa a la nutrición enteral. Lo que hay que hacer aquí es evaluar las múltiples condiciones y descartar diferentes etiologías por las cuales el paciente está haciendo diarrea.
desde infecciones normales hasta la presencia de Clostridium, pasando por diarrea inducida por los mismos medicamentos, ¿no es cierto? ¿Cómo se define diarrea? Recordando que son 3 deposiciones líquidas al día con un volumen de 250. Selección de la formulación apropiada. Entonces, existen muchas casas comerciales y muchos preparados de fórmulas que son recomendados, pero aquí en este caso lo que debemos utilizar son fórmulas poliméricas estándar. Entonces, estas fórmulas hacen parte, son aquellas que aportan de 1 a 1.5 kilocalorías por cc. Pues esas están la glucerna, el ensure y otras más, ¿verdad? No tengo ningún conflicto de intereses con esas casas comerciales, ¿verdad? Y se prefiere el uso de estas terapias estándar. ¿Cuándo podemos usar nosotros terapia inmunomoduladora? La terapia inmunomoduladora se debería emplear en pacientes posoperatorios o en traumas craneoencefálicos. En ese tipo de pacientes les va muy bien con fórmulas inmunomoduladoras más que con las mismas terapias estándar. Las personas los pacientes con SDRA no se benefician del aporte de nutrición enteral con aceite de pescado. Los suplementos de fibra solo estarían indicados en pacientes con diarreas crónicas, por lo tanto solo se deben utilizar las con poblaciones especiales, como lo es pacientes con trauma, pacientes con trasplante hepático, pacientes con pancreatitis aguda. Se ha visto que los lactobacilos GG disminuyen la presencia de complicaciones infecciosas, disminuye la presencia de colitis pseudomembranosa y también se ha visto en estos grupos poblacionales disminución al ventilador. Es seguro en el uso de antioxidantes, puede mejorar la mortalidad, pero en cierto grupo de pacientes. Estos antioxidantes sí mejoran la mortalidad. Miren el intervalo que se presenta aquí con una P que es bastante significativa. Entonces, son pacientes que están sometidos a estados hipercatabólicos, como lo son quemaduras, como lo son traumas, y estos antioxidantes hacen parte de la vitamina C, la vitamina E, el selenio y el zinc y el cobre, ¿vale? Por otro lado, la glutamina es un elemento que es bastante controvertido, ¿no? Es bastante controvertido. Algunos estudios la defienden, otros definitivamente no la consideran. Incluso el Surviving Sepsis Campaign no lo considera en sus estándares. La Aspen tampoco, a pesar de que algunos estudios las defienden porque funciona como un combustible del enterocito y tiene mucho que ver con las terapias de dieta trófica que habíamos mencionado previamente, ¿no es cierto? No mejora la mortalidad, tampoco tiene alguna repercusión parenteral. Nutrición parenteral. Bueno, ¿cuándo se debe iniciar la controvertida nutrición parenteral? La nutrición parenteral debe iniciarse en pacientes, ¿cierto?, en los cuales se contraindica la nutrición enteral. Entonces, ¿quiénes son esas personas que se contraindica? Pacientes con trauma intestinal, pacientes con algún grado de con ciertos tipos de pancreatitis, pacientes con intestinos cortos, en fin. Ese tipo de pacientes, cierto, que contraindica la nutrición enteral, se debe iniciar nutrición parenteral. Entonces, a ese tipo de pacientes, cierto, a ese tipo de pacientes debemos catalogarlos según el NRS y el Nutric Score, como bajo riesgo nutricional y alto riesgo nutricional. Si tiene un bajo riesgo nutricional, nos esperamos 7 días antes de empezar. Pero si tiene alto riesgo nutricional, lo arrancamos lo más pronto posible. Si la nutrición enteral está, le iniciamos, como les digo, lo más pronto posible, ¿cierto?
siempre y cuando la nutrición, obviamente, enteral esté contraindicada y se ha visto que si se empieza de forma rápida en los pacientes con alto riesgo nutricional, las tasas de complicaciones se ha visto que han sido bastante menores. Existen diferencias entre la nutrición parenteral temprana versus la estándar, ¿cierto? Temprana es de forma inmediata. Y la estándar lo que va a hacer es, ya es la diferida, después de 7 días, ¿no es cierto? Existen bastantes diferencias. Se ha visto que iniciar una nutrición parenteral temprana aumenta el riesgo de infecciones. 7 estudios pues lo avalan, ¿no es cierto? Con una P que es significativa. Y aumenta también la mortalidad, con una P significativa. De todos ese chorrerón de estudios que nosotros acabamos de ver, llama la atención este estudio que salió en New England Journal of Medicine en 2011, donde compara la nutrición temprana con la nutrición tardía. Este tipo de pacientes, como vemos la tabla demográfica, es bastante temprana. Una de las ventajas de forma curiosa de la nutrición parenteral temprana, ojo, es que estos pacientes hacen menos hipoglicemia, ¿cierto? Que los pacientes con nutrición parenteral tardía. Lo mismo cambia un poco aquí con los niveles de PCR, ¿no? De proteína C reactiva. Es menor la proteína C reactiva como un marcador proinflamatorio en los pacientes con nutrición parenteral temprana. ¿Cuándo iniciar la nutrición parenteral cuando el aporte de nutrición enteral no es suficiente? Entonces, cuando la cantidad de nutrición enteral no logra el 80% de los requerimientos basales del paciente, ¿en qué momento debo empezar nutrición parenteral como complemento? Se debe empezar después de los 7 días en pacientes con alto riesgo o con bajo riesgo. Pero ¿para qué se hace Para lograr un adecuado aporte proteico y disminuir de alguna forma la mortalidad, los días de estancia, la presencia de coinfecciones, incluso disminuir los costos. Los días de estancia se reducen de 36 al 23%, ¿cierto? ¿Y cuánto debe ser el aporte de la nutrición parenteral la primera semana? Debe ser hipocalórica, ¿cierto? Debe ser hipocalórica a una dosis menor a 20 kilocalorías por kilo día. Acuérdense que lo normal es de 25 a 30 kilocalorías por kilo día, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar la presencia de hipoglicemias. Acuérdate que este tipo de pacientes estos pacientes pueden hacer hiperglicemia, lo cual puede ser deleterio. Incluso estudios afirman que se disminuye de alguna forma las resistencias a las insulinas, ¿cierto? Y la presencia de hiperglicemias respecto a un aporte calórico normal es del 0% versus el 33%. Este tipo de pacientes, ¿verdad?, con menor hiperglicemia, se ha visto que presenta menor mortalidad de infecciones. Cuando la nutrición enteral empieza a tolerarse, ¿en qué momento debemos suspender la nutrición parenteral? Entonces, cuando yo empiezo a tener nutrición enteral, ¿cierto?, con un aporte mayor al 70%,
yo ya puedo disminuir el aporte de nutrición parenteral. ¿Todo esto para qué? De sobrealimentación. Esta es la diapositiva más importante de toda esta charla. Es la generación de bundles que llaman. Estos bundles o bundles son recomendaciones en conjunto que se deberían hacer a manera de conclusión para la buena práctica nutricional de un paciente en UCI. Entonces, ¿qué se debe hacer? Evaluar el riesgo nutricional, calórico y proteico, ¿cierto? Con un cálculo, calórico y proteico, empleando la fórmula 25 a 30 kilocalorías por kilo y evaluar el riesgo nutricional mediante los scores Nutric y NRS. Iniciar la nutrición enteral las primeras 48 horas, acuérdense que disminuye la mortalidad, ¿no? Iniciar la nutrición enteral las primeras 48 horas, ya que pues ese tipo de pacientes mejora la barrera intestinal, a nivel de las uniones celulares hay una mejor adherencia intercelular, mejora el flujo sanguíneo y pues la secreción de esos factores tróficos, ¿no? Como la bombecina, las sales biliares, la colecistoquinina, etcétera, etcétera. Tomar medidas para prevenir broncoaspiración y mejorar el tránsito intestinal. Acuérdese, cabecera elevada, nutrición nasoyeyunal en los pacientes con alto riesgo de broncoaspiración, que las jefecitas traten de ver la menor cantidad de pacientes posibles, dale su metoclopramide y su eritromicina para mejorar tránsito intestinal, ¿cierto? E implementar los protocolos para instaurar nutrición enteral o parenteral. Que quede claro que muchos de los errores que nosotros tenemos es porque no hay un consenso entre los diferentes médicos para manejar este tipo de pacientes. ¿Vale? Pero es mejor llegar al consenso que es preferible utilizar como primera medida la nutrición enteral y en segunda medida, salvo ciertas excepciones, la nutrición parenteral. No evaluar el residuo gástrico de rutina. Acuérdense que el residuo gástrico no se correlaciona con la presencia de broncoaspiración, ¿cierto? Y en pacientes con alto riesgo nutricional, la nutrición enteral temprana te disminuye, te mejora un pronóstico clínico, mejorando mortalidad y está. Hasta aquí la primera parte de las guías de Aspen. Espero algún día, no muy lejano, hacer la segunda parte, qué pasará con las poblaciones especiales y cómo será la nutrición dependiendo de la falla de diferentes órganos, falla hepática, falla renal, falla cardíaca, sepsis, en fin, todo eso son rubros bastante extensos e interesantes que revisando. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dale like y compartir, que ojalá pronto todos le perdamos el miedo a la UCI y hagamos lo mejor por nuestros pacientes graves. Muchísimas gracias.